A ver, el origami siempre ha hecho parte de mi vida. O sea, yo comencé a plegar muy de niño, muy pequeño. Todos vemos el origami de diferentes formas, ¿no? Hay personas que ven el origami más con una intención, puede ser científica, matemática, y hay personas que pueden verlo más de una forma artística, otras personas que lo pueden ver como un pasatiempo, otras personas que lo pueden ver. ¿Cómo lo ves? Yo me mezclo un poco entre la parte científica y entre la parte artística. Vivo en la mitad, porque así es mi vida. Yo soy biólogo, pero también soy origamista. Bueno, yo soy Cristina Bonet, soy profesora de origami, soy autora de origami. Empecé a hacer origami a los 9 años, empecé sola, en verdad empecé antes. Yo me acuerdo que mi hermana mayor hacía un modelo que Snapper, lo encontré después con el nombre de Snapper, que es como una boquita de pato, y a mí me maravillaba eso, de muy chica te estoy hablando. Y después, a los 7 años, tuve una clase de plástica donde nos enseñaron a hacer un modelo y también me maravillé. Y a los 9 años empecé a hacer ya origami sola. El origami para mí empezó como una forma de entretenimiento, como un hobby, y ahora que ya estoy un poco en la etapa de jubilación, pues se ha convertido en algo más que un pasatiempo. Estoy intentando escribir un libro, por lo cual para mí ahora ya ha dejado de ser, bueno, no ha dejado de ser un pasatiempo, pero se ha convertido en algo más que un pasatiempo. Mostraban cómo hacer la bomba de agua, la pelotita. Ay, eso me encantó. Pero desgraciadamente fue el único modelo que hice durante muchísimos años. Un momento en que yo te diga, a partir de tal momento comencé a hacer origami, empezó a gustarme, está diluido en mi niñez, básicamente. O sea, como que sí, las figuras clásicas, el avioncito, el barco y eso, pero junto con eso yo comencé a hacer grullas, comencé a hacer más figuras, y ahí comenzó a surgir, y fue un poco como por el apoyo de mi familia, el apoyo de mis padres, ¿sí? Y también de un maestro que tuve en algún momento, y a partir como digamos de ese impulso que tuve, que fui consciente de que hacía algo que me gustaba, que era bonito, y que comencé a explotar, pero digamos como que fue transformándose a medida que crecí, y así fue el resto de mi vida. Yo soy de Neuquén, y en Neuquén no había nada, absolutamente nada de información, o al menos yo nunca conseguí información. No existía internet, no existía YouTube, no existía nada. En verdad no existían los celulares, o sea, no pasaba nada. Con una hoja de papel y las propias manos se está en el umbral de un mundo misterioso, en el que con lo mínimo se puede lograr maravilla. Con cada forma descubrir un puente hacia la creatividad con casi nada. Es el poder de lo simple. Por eso, y mucho más, en este caso, esta obra debe ser leída con las manos y con el corazón. ¿Qué se necesita? Pues realmente muchas ganas, mucha paciencia, sobre todo por el tipo de origami que yo hago, pero en general yo creo que para cualquier tipo de origami que hagas es paciencia, perseverancia, muchas ganas, ponerle mucho corazón a lo que haces, siempre es así. Como yo había hecho la pelotita tanto tiempo, es como que me resultó muy intuitivo el diagrama, porque más allá de que era la primera vez que los veía, más o menos los entendía de una manera bastante intuitiva, es eso. Con el papel, ¿no? Que tienes las 4 patas, sin cola y papel para hacer la cabeza, ¿sí? Acá ya depende cómo estructure uno las puntas, puede obtener diferentes modelos, ¿sí? Y bueno, la gacelita fue como lo inicial, de donde surgió un poco la idea de esta estructura. Yo creo que fue
la visita de Tomoko Fuse a Argentina. Porque la verdad es que después de tantos años haciendo origami, haciendo modulares y teniéndola ya como maestra, el tenerla a mi lado, el saludarla, el mostrarle las cosas que yo hacía y que ella viera lo que hacía basado en los modelos suyos, la verdad es que fue impactante para mí, y más cuando después en mi viaje posterior a Japón volví a encontrarme con ella en Tokio y cerca de su pueblo natal. Eso fue el mayor impacto para mí en cuanto a origami. Porque realmente me permite utilizar mi creatividad. Es decir, yo no soy creadora de origami, pero solamente el hecho de armar determinadas piezas que dan una alegría infinita. Este sombrero flasher, una creación la verdad muy interesante, un sombrero muy lindo. ¡Wow! Este libro es el producto de muchos años de trabajo con la geometría, y entonces después incorporé esta otra pasión, que es el origami, para enseñar geometría. Bueno, hay que doblar esa a lo largo de la mediana y se desdobla le genero esta pestaña. Porque acá ya el módulo va a poder ser compatible unos de 5 y otras. O sea, son pentágonos que a la vez están rodeados de triángulos equiláteros. Y buscas líneas de origami. Este congreso ha sido realmente excepcional en todo sentido, por la calidad de los talleres, por la gente, porque además acá estuvieron presentes los mejores origamistas de Argentina, ni lo dudes. Que tenía para él. Pero sí hay ambientes muy diferentes. ¡Qué bárbaro! ¿Ves lo que es eso? Bueno, ¿sientes lo que es eso? Como no sienta feo. Hasta que no lo persuade. Sí.
muchas de las figuras que hago combinan lo que es un origami más tradicional con pliegues regulares y uno más irregular. Eso es en principio 5 grandes extremidades, que son los brazos, las piernas y la cabeza. Tiene este tipo de figuras que no podría estar muchísimo tiempo amasándola. Está bueno que en algún momento creo que el autor que más me gustó para poder empezar a pensar en construir mis propias figuras fue Joycer, Eric Joycer. Este es de Hideo Komatsu. Como mucho más cercano, si hay alguien que me gusta, es Román Díaz. Román Díaz, que es uruguayo, es un origamista que tiene unas figuras muy lindas, muy interesantes. ¿Qué tal? ¿Tu café? Muy bien. Disfrutando. Colombiano. Y colombiano. Y colombiano. Qué bueno, gracias Sí. a ti lo voy a conocer. No, es muy buen café. Pero muy lindo, que requiere mucho trabajo para hacer, pero ¿Puedo llevarlo a Paraguay? no sé. Es una pregunta muy comprometedora. Detrás de cámara, la verdad. Bienvenidos. María nos va a enseñar un origami que le han enseñado un maestro del origami. La verdad que es una maestra del origami, Sí, es como demasiado. la señora Miyagi. Ah, no, increíble. De la nada salió, ¿eh? Fue. ¡Tarán! ¿Cómo te llamas? Yo, Fernando. Qué lindo acento. ¿Puedes otra vez repetir ese yo? Yo. Es muy lindo. Marcamos mucho, ¿viste cómo somos nosotros? Marcamos mucho la SH, la SH, la doble L, marcamos mucho la Y. Yo. Qué lindo tu peinado, es exclusivo. Gracias. Muy youtuber, muy youtuber. Luciano, ¿sabes qué? Vos vas a arrancar los likes en el Facebook, en el YouTube, no sé. Te aviso nomás ya. Bueno, gracias por darle el clic. Detecto también las obras de arte. Una de las cosas que puedo, digamos, un poco farsantear, y que no me gusta farsantear, es que tengo buen ojo. Eso es lo que puedo farsantear. Pero claro que también tengo un buen ojo para reconocer lo que es malo, y lo mío también lo puedo reconocer que no está tan bueno. A veces hago cosas que sí me gustan y a veces hago cosas que no me gustan.